vía piramidal. Y existen sistemas como, por ejemplo, donde los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, ¿no? Y que son los núcleos reticulares, los núcleos vesticulares, el núcleo rojo que se encuentra en el tronco encefálico, van a ejercer determinadas proyecciones para mejorar y variar el tono muscular de ese músculo que está siendo estimulado por la vía piramidal. En algunos casos van a producir hipertonía o hipotonía. Pero hay otros sistemas que también intervienen en esto para hacer que algunas estructuras lleven algunas, direccionen algunos de los movimientos y que ese movimiento sea mucho más fino en su realización. Entonces, estos movimientos o sistemas extrapiramidales se encuentran algunos de ellos en los ganglios basales, en la sustancia negra, en el núcleo subtalámico de Lewis y también en el cerebelo, que se encarga del control motor, sobre todo de la coordinación. Así como lo pensó Harry Richardson, también había una parte anterior a la vía piramidal, al área 4, que es el área 6, que guarda los engramas motores y es la corteza motora suplementaria. Ahora, también como pensó Harry Jackson, la corteza prefrontal sigue siendo hasta el momento la corteza volitiva, es decir, la que da la voluntad al sujeto para realizar los movimientos. ¿Qué desórdenes encontramos cuando nosotros hablamos del movimiento? El primer desorden que encontramos es la parálisis. Y la parálisis puede ser total o parcial. Entonces, cuando hablamos de parálisis parcial, hablamos de paresia, ¿no? Entonces, pero la parálisis puede ser debido a una lesión de la vía piramidal, es decir, de la parte superior, o una lesión por parálisis de la parte más inferior de la vía piramidal, de la vía piramidal común. Cuando hay lesión que se ve de la neurona motora inferior, la parálisis es total en muchos casos, se asocia a flacidez, a reflexia y ausencia del signo de Babinski. En cambio, las parálisis que son por lesiones de la neurona motora superior son aquellas que tienen hipertonía, hiperreflexia y la presencia del signo de Babinski. Los disturbios apráxicos, como les dije, son disturbios en los cuales no hay parálisis, pero son debidos a lesiones de aquellas vías extrapiramidales donde hay alteraciones del compromiso, sobre todo de las vías de asociación entre el cerebro y el cerebelo, u otras, ¿no? Por ejemplo, entonces hay disturbios apráxicos donde el paciente pierde todo tipo de engrama motor. Y entonces el paciente, todos aquellos movimientos que ya los conoce, los pierde. Por decir, el paciente sabe cómo atarse los zapatos. Y en algún momento después, ya cuando hace una demencia, pierde ese conocimiento de cómo atarse los zapatos, y eso se llama apraxia. También hay determinadas apraxias también del vestido, del lenguaje, etc.
Eh, movimientos involuntarios también cuando hay alteraciones de los ganglios basales, sobre todo en relación a la postura. Cuando hay movimientos con alteración de la coordinación, la alteración se llama ataxia. Bien, la clase de hoy es más que todo en relación a las lesiones con alteraciones de la postura, ¿ya? Relacionadas a enfermedades de los ganglios basales. Para hablar de ganglios basales, lo primero es que tenemos que aprender algo sobre la anatomía. Vamos a recordar que la anatomía de esta región se divide en dos. Primero, el estriado se divide en un neoestriado y un paleoestriado. Es decir, el paleoestriado, que es mucho más antiguo filogenéticamente, y el neoestriado de los animales mucho más modernos, como son los mamíferos. Bien, entonces, el neoestriado está dividido en putamen y globus y núcleo caudado. En cambio, el paleoestriado está incluido el globus pallidus, tanto externo como interno. Aquí se observa el putamen, el globus pallidus aquí, sus dos partes, interna y externa, la cabeza del núcleo caudado, la cápsula interna, y los núcleos que rodean esto y que contribuyen también a la actividad del mejoramiento de la postura, sobre todo el núcleo subtalámico de Lewis, el núcleo rojo que es el TRN, ¿no? El núcleo subtalámico, etc., ¿no? Y la sustancia negra. Tanto la sustancia negra, el núcleo rojo, el núcleo subtalámico de Lewis, van a tener relación tanto con el putamen como con el globus pallidus. Y el globus pallidus, interno y externo, con el neoestriado. El neoestriado está formado por un solo núcleo, podría decirse así, pero con dos partes, ¿no? Una parte que es el putamen y otra parte que es el núcleo caudado. Como ven ustedes acá, el núcleo está formado por una sola parte, por uno solo, pero tiene dos partes, núcleo caudado y putamen. Y el globus pallidus, que tiene sus dos partes, ¿no? Se conecta por medio de estas dos vías, el asa lenticularis y el ansa lenticularis, con los núcleos que vienen desde fuera del tálamo a formar lo que se llama fascículo talámico, y en los núcleos talámicos hacia un relevo y van hacia lo que es la corteza premotora, es decir, la corteza que está antes de la corteza motora. Es allí donde se hacen los cambios para que la corteza motora nuevamente vuelva a hacer las correcciones en milésimas de la postura y del balance en el movimiento del sujeto. Bien, entonces aquí es para recordarles nada más las relaciones tanto del putamen, globus pallidus, etcétera, con el núcleo rojo, etcétera, con la parte articulata del. Y aquí la otra, ¿no? Que también estaba mostrada ya en el dibujo anterior, ¿no? Donde a través del pallidum, ¿no? Se forma el fascículo lenticular, el asa lenticularis, a través del campo H2 de Forel, al campo prerúbrico vienen fibras que vienen, las dentado-rúbricas, talámicas, que vienen de los núcleos dentados del tálamo, ascienden hacia acá. Esto van a formar todo lo que se llama
fascículo talámico. El fascículo talámico va a terminar en todos estos núcleos, el ventrolateral, el ventral anterior, etc. Todos estos núcleos talámicos en parte van por el núcleo foravesicular, van a dar un feedback hacia el núcleo caudado y el cutáneo. Y los núcleos anteriores del tálamo van a proyectarse sobre la corteza premotora. Bien, pero hasta ahí es la parte, más que todo anatómica. La parte que nos toca a nosotros es la parte clínica. Entonces, la parte clínica nos indica de que la primera alteración que nosotros vemos de la postura y el movimiento es la corea. Tenemos la corea de Sydenham como primera enfermedad, y la corea de Sydenham está producida por el estreptococo beta hemolítico tipo A. El 80% de estos pacientes tienen entre 5 y 15 años. La afección es en todas las razas, ligeramente mayor en las mujeres, ¿no? Y se asocia un 75% de estos pacientes a la fiebre reumática. Dentro de la fisiopatología se ve que hay la formación de anticuerpos fluorescentes contra el núcleo subtalámico y el núcleo caudado. Otros cambios relativos a alteraciones inflamatorias y cambios amoeboides en estas regiones también. El cuadro clínico está bastante identificado, es lo que se llama movimientos coreicos. Los movimientos coreicos se asocian a movimientos atetóxicos de los dedos. Los atetóxicos son movimientos lentos, como hemos dicho, ¿no? En cambio, los coreicos sí son movimientos un poquito más rápidos, en los cuales son movimientos, estos movimientos coreicos son movimientos que se añaden a los movimientos normales del sujeto y que desvían el proceso del movimiento que se está realizando. Por ejemplo, si el sujeto quiere llevarse la mano a la boca, antes de llegar la mano a la boca, pues la mano se va para la derecha, para la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, antes de querer llevarla a la boca, ¿no? Ahora, se asocia la presencia de una mano de guante, que es una mano pronada, así, ¿no? Cuando se sacan los reflejos quedan ligeramente suspendidos en este paciente, pero sí se caracteriza este paciente porque presenta en algunos casos agitación psicomotriz. Debido a que hay alteraciones también de la corteza cerebral, el paciente puede presentar apatía e incluso ilusiones y alucinaciones. Lo has abierto de lo que has copiado. Sí. No, hay que abrirlo de la misma, parece que hemos dejado el... A ver, Aquí.